hagamos dos, ¿sí? Dos aquí, dos ahí, dos ahí, dos ahí. Sí, dos, ¿sí? Las uvas también. Ya, sí. Y un ramito de uvas en este. Y veo que tenemos ahí unos peces de nísperos, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso, con eso vamos a hacer un círculo pequeñito, ¿sí? ¿En dónde los Mire, por ejemplo, a ver esos nísperos. Los pequeñitos están ahí, ¿no? Eso ya. No, estos son. Aquí hay unas peras que... Ya, ¿sí? Y lo mismo a ese, lo mismo a este otro, ¿ya? Pero otra fruta, ¿no? Sí, con las que tengamos, con las que vale. tengamos. Con las que tengamos. Ya está. Esto. Ya, eso, lindo. Ya. Ya. A ver. Amaru, ¿qué es esto? ¿Nos puedes explicar un poquito para nuestros... Bueno, esta es la reconstrucción de una chacana. En realidad es una picúa en término quechua, peruano, ecuatoriano, boliviano. Estamos representando la cosmovisión científica, astrológica, astronómica, principalmente desde el punto de vista filosófico de los pensamientos autóctonos de los Andes. Es decir, los griegos, los romanos establecieron su patrón de pensamiento al mundo. Y el mundo es europeizante debido al pensamiento europeo, griego y romano. Pero nosotros no somos griegos ni somos romanos, nosotros somos incas de una cultura llamada Abya Yala, en un continente que se llama Abya Yala, una cultura ancestral, milenaria, histórica, antropológica y socialmente. Aquí nosotros representamos el estudio científico, astrológico, astronómico en el pensamiento andino. Esto está como si fuese un observatorio de la NASA, donde se puede estudiar a los planetas, a los satélites, a los astros, a todos los cuerpos celestes que están en el universo. Pero nosotros vamos más allá del espacio, porque esto también representa la Tierra. Entonces ahí unimos, según todos los grandes yachas, yamautas de los Andes, explican detalladamente que nuestra representación de las chacanas no es otra cosa más que darles el significado ideológico, filosófico, científico de por qué nacemos nosotros los mal llamados indios, por qué vivimos en un continente mal llamado América o Suramérica o Centroamérica o Norteamérica. América no existe para nosotros. Si volvemos a retomar los orígenes identitarios de nuestras culturas, ni siquiera Ecuador existe, peor Perú o Colombia. Éramos una sola nación con diferentes lenguas, más de unas 300 lenguas antes de la llegada del hombre blanco. Esto me refiero, por eso se cumple 5.531 años antes de la llegada del hombre blanco en esta resistencia de identidad. Es una lucha y una reflexión composicional. Pero en nuestra cultura nosotros no creemos en ninguna lógica composicional. Ellos solo todo el tiempo piensan que todo es un cubo, un cuadrado. Para nosotros nada tiene, eso se llama simetría. Nosotros somos asimétricos, por eso nuestro punto de vista de vivencia que se refleja en la sociedad partiendo de nuestros hogares es que esta espiral no tiene comienzo ni tiene fin. Por eso en nuestra cultura la muerte no existe. Por eso en nuestras culturas cuando fallece alguien se le celebra 3, 4 días, 5 días antes, dependiendo del cariño y el amor que le haya tenido su... Nada, la muerte ha formado parte de nuestra vida con total naturalidad. Ahora cuando una mujer se embaraza y va a tener un hijo, va a la maternidad y la tienen 4 parteras, las doctoras. Y en nuestras comunidades lo hacían solitas. Nuestras mamacas y hatun mamas la han hecho solitas nuestras abuelas, sin médicos y sin nadie. Entonces quiere decir que el parto es tan natural como la muerte y nosotros la percibimos de esa forma. La vivimos, la agradecemos y no esperemos a que la gente se muera para empezar a decir te amo, te quiero, perdóname, me arrepiento de haberte ofendido. Ese es el gran error de los seres humanos con la mentalidad occidental. Esperar que sea demasiado tarde para intentar pedir perdón.
Nosotros los unos somos consecuentes con nuestros actos y acciones. Y eso significa que no esperamos que se mueran. Le decimos te amo a la persona que amamos o a las personas que adoramos todos los días de nuestra vida. Es la única forma de brindarles una gratitud por habernos ofrecido la existencia. Si tenemos pequeñitos niños, enseñarles a amar a papá y a mamá como a la vida misma. Y a papá Pachamama, que estamos ahora mismo, también forma parte de nuestra propia extremidad. Y eso la mentalidad occidental no lo comprende. Y los latinoamericanos están haciendo lo mismo que los europeos, destruyendo la conservación de la madre tierra. La madre tierra es la que nos provee los alimentos. Gracias a ella existimos. Los runas venimos llamando históricamente desde hace 5.531 años a un cambio de actitud, de reflexión y de comportamiento en la actitud de todos los seres humanos del planeta. Somos los pocos pueblos que estamos gritando al mundo que si no respetamos a la Pachamama, un día dice unas frases muy bonitas y muy objetivas que dice: cuando desaparezca todo el dinero del mundo, el oro, los tesoros, la plata y todo lo que es valor material, mineral, cuando se desaparezca todo esto, no haya ni comida, solo ahí el hombre ciego, muerto en vida, sin conciencia, se dará cuenta de que el dinero no se puede comer. Entonces ya para eso será demasiado tarde. Por eso, papitos y mamacitas, inculcar a sus hijos de que si van a un parque, a un río, a una playa, tiró las basuras, plásticos. Hijo, no, por favor, recoges y lo dejamos. No ensuciamos a nuestra madre. Respetamos a nuestra madre y esta madre tierra que nos ha ofrecido vivir años y años y años, generaciones tras generaciones, nadie se acuerda de ella. Yo me he ido al Camino de Santiago y todo el mundo dice es un lugar muy espiritual, muy bonito. Yo les puedo asegurar que es una mierda de lugar, por una sola razón, porque todo el Camino de Santiago está lleno de mascarillas, bolsas plásticas, botellas. Está horripilante. La espiritualidad de ir a consagrarse dentro de la religión católica me parece maravilloso, pero entonces ¿por qué no aplican? Nosotros los runas de los Andes, si vamos a la Pachamama, a una montaña, a un parque, a una playa, a un río, a una laguna, como llegamos dejamos. Además, si podemos dejarle más limpio y sembrar un arbolito, mucho mejor. Esa es la mejor herencia que podemos dejar los padres a nuestros hijos. Ser consecuentes con sus actos, porque lo que le hagan a la Pachamama nos va a repercutir a nosotros. Cuando se enfada la madre tierra y empiezan los huracanes, maremotos y empiezan los diluvios, ahí, o terremotos, ahí la gente se asusta. Esto solo es el resultado del mal comportamiento que nosotros los humanos ejercemos sobre la madre tierra. La tratamos bien, ella seguirá ofreciéndonos estos maravillosos productos que han sido creadas por manos runas. Las mujeres campesinas, hombres campesinos abastecen de comida para todos los hogares del mundo y nadie respeta a los agricultores en su trabajo. Así que les pido, este día es un día maravilloso principalmente para recordar que podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas cada día de nuestra vida. Empezando desde cuándo? Desde papá y mamá, cabezas de familia del hogar. Si los padres no somos ejemplos de nuestros hijos, ¿qué clase de ejemplos van a aprender los hijos, no? Si los papás lo ponemos en práctica. Así que papitos y mamitas, bienvenidos a esta Inti Raymi 2023, en la que representamos los productos de la Pachamamita. Y ya pasaremos por aquí a hacer una bendición de esto también. Bueno, así tuta taita mamakuna, masicunas, unacunas, panicunas, guachicunas, alisamusca. Masicus, alisamuscas, unacunas, bienvenidos hermanos y hermanas de todos los rincones de esta Cataluña preciosa y maravillosa, y los que vienen de fuera también, bienvenidos a todos. Bueno, lo que venía diciéndoles hermanos, hermanas, es bienvenidos a Alisamusca, bienvenidos a esta maravillosa y extraordinaria fiesta, muy espiritual, transformadora, regeneradora, principalmente agradecer infinitamente a los priostes, es decir, a los organizadores, runacunas, quichuas, otabalos, que siempre han sido un ejemplo para todas las comunidades, nacionalidades indígenas de todas las Américas, desde Alaska a la Tierra de Fuego. No han habido una comunidad tan poderosamente mágica que nos recuerde cómo preservar las tradiciones alquímicas de la medicina ancestral, que muchos se equivocan. Medicina ancestral no tiene nada que ver con brujos, no tiene nada que ver con brujería,
ni con cosas extrañas. La medicina ancestral es una medicina científica. Antes de que los griegos, antes de que los romanos, incluso los egipcios, inventaran las medicinas o cualquier tipo, nosotros en los Andes ya teníamos laboratorios. Incluso se tiene hasta medicinas para poder salvar enfermedades que occidentalmente ya son consideradas imposibles, como el cáncer, como el SIDA. Ya hay vestigios de grandes hombres medicina, mujeres medicina de todos los Andes, incluyendo la Amazonía, que por medio de estos productos que están aquí, aunque faltan muchas más, faltan plantas, faltan granos, faltan muchísimas raíces, que se puede crear medicinas para sanar sus dolencias. El mundo se ha formado muy drásticamente, ha sometido a los seres humanos a ser fármacodependientes. Y es porque no conocemos todas las capacidades que nos ofrecen los productos naturales de la tierra, de la Pachamama. La medicina nace de las plantas, nace de las frutas, nace de los vegetales, hortalizas. Yupaychani, Yupaychani. Una de las tradiciones más importantes para nuestras culturas es que esto que ven aquí, los hermanos de la gran nación de Otavalo le denominan mediano. El mediano es un aporte comunitario. Esto es un aporte de trabajo comunitario para compartir con todos los que están aquí. Cuando vayan a un Inti Raymi, deben siempre aportar, aunque sea una manzanita, un plátano, un puñado de arroz, un puñado de quinoa, algo de patatas, ¿no? Papas, lo que quiera. Es una forma de decirle, esto contribuyo a esta pampa mesa. La pampa mesa es algo legendario, milenario. Es una mesa comunitaria donde todos los que residen en las chacras, en los guasipungos, en cualquier comunidad que se encuentran en los Andes, van trayendo poco de su sembrío para poder compartir con toda la gente. Así que un fuerte y caluroso aplauso para quien nos ha dado con todo su corazón y voluntad un medianito. Yupaychani, Yupaychani significa muchas gracias, ¿no? Gracias, hermano, gracias. Listo, Toki. ¿Algo más que decir? ¿Sonido está bien? Bien. ¿Qué más decirles? ¿Alguna pregunta que tengan aquí, que quieran saber de su cultura, sus raíces, su identidad? Entonces, el Inti Raymi. Amigos, hermanos, hermanas, por favor, presten atención. Se escucha mucho la palabra Inti Raymi, pero ¿qué es esto del Inti Raymi? Primero vamos a empezar desglosando de manera literal qué significa el Inti Raymi. Inti, palabra quichua del Perú, del Bolivia, del Ecuador, del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, que comprendía básicamente a 7. Pero ¿de qué país eres? Digo, soy de Chinchansuyo. Dice, ¿y dónde queda ese Chinchansuyo? Digo, en el Tahuantinsuyo. Entonces se van perdiendo, ¿no? Tahuantinsuyo es toda Suramérica. Abya Yala es toda América, desde la Tierra de Fuego a la Argentina. Este continente, así lo llamaban nuestros abuelos, en comunidad con las grandes, le denominaron las grandes 500 naciones, incluso con los aztecas y los mayas. Abya Yala, la tierra sin mal, es su significado. Al sur de América es el Tahuantinsuyo, ¿sí? Nahuatec, todo lo que es de México hacia Alaska. Y Quetanzea, que es todo lo que sería Centroamérica. Y yo vengo de la mitad del mundo, que es Ecuador. Pero para mí Ecuador, realmente, si les soy honesto, y si buscan un poco la historia, hurgando dentro de las crónicas y los vestigios científicos de los cronistas, Ecuador, primeramente, un ejemplo, lo puso los nombres los franceses. Y yo pregunto, ¿qué tenemos que ver nosotros los ecuatorianos con Francia? Nada. No obstante, ellos nos han puesto el nombre de Ecuador por la famosa línea ecuatorial. Una expedición geológica francesa en 1836 puede hacer la medida de la mitad del mundo. Y como se peleaban con los norteamericanos, que siempre están metidos donde no les llaman, entonces dijeron, peleaban quién medía la mitad del mundo paralelo a latitud cero. La más rápido, la pelea era Francia y Norteamérica. Así que los franceses se dieron cuenta que los norteamericanos estaban ya tocándoles los talones. Así que dijeron, aquí es la mitad del mundo. Y en ese instante montaron toda el acto público circense y principalmente académico a nivel topográfico, a nivel geográfico. Es decir, Francia se atribuye a haber hecho la medida topométrica de la mitad del mundo, latitud cero, Quito, Ecuador, en Pomaski, ¿sí? Pero resulta
que no es ahí. El monumento de Pomaski, donde todo el mundo ha ido alguna vez, y los que no han ido deben ir por favor una vez a la mitad del mundo. El país de los 4 tiempos se le denomina. Hay los 4 tiempos climáticos en un día, durante 365 días del año. En este se determinó que se equivocaron con 17 kilómetros para hacer la exactitud de la mitad del mundo. Todo el mundo se toma donde los franceses se inventaron el este. Luego los nativos de la zona, ya sabíamos dónde era la mitad del mundo. Sabíamos que era más de la mitad, hace más de 5,000 años antes de la llegada del hombre blanco o la mentalidad occidental a la mal llamada América, ¿no? Y aunque franceses vinieron con aparatos científicos, luego los norteamericanos con sus máquinas científicas, ordenadores, topográficos, etcétera, etcétera, nuestros nativos originarios, que también son ingenieros, que también son astrólogos, que también eran matemáticos, ellos solamente necesitaban de un palo y un huevo de gallina, que le ponían en un palito pequeño, le ponían el huevo. Pero cuando iban buscando así, resultaba que si era la mitad del mundo, en ese preciso ecosistema de cadena energética vibracional, el huevo se queda de pie. Se movía en un momento y el huevo cae. Se movía al otro lado y el huevo se caía. Sabían que aquí había un punto mágico y extraordinariamente místico. Lo conocíamos de toda la vida. A lo largo de la historia, los pueblos que han sido conquistados por la mentalidad occidental, hemos sido abolidos intelectualmente. En el lenguaje científico europeo dice cometieron un epistemicidio. El epistemicidio significa la destrucción del conocimiento, de la sabiduría, de las tradiciones ancestrales, sociales de una nación, en este caso de una civilización. A la hora de hablar de nosotros, no hablamos de los indios. Y no por hacer de menos a los hermanos norteamericanos, ¿no? Los indios de la tribu Lakota, Sioux, Cherokees, Navajo, Zuni, Siroquís, Apaches, grandes. Siempre no quiero decir egocéntricamente superiores. Pienso que la superioridad solo la tiene el universo. Pero sí puedo decir que nuestras culturas mayas, aztecas e incas, ante la mentalidad occidental, la madre tierra con todo lo que nos ofrece, no solamente es alimentos, sino medicinas, y muchas medicinas, entre ellas se diversan las plantas. Somos millonarios en plantas. Pueden haber más de unas 200. Era un conocimiento infinito, de los cuales se van pasando generación tras generación y tras generación. Que se encuentren con un Inti Raymi. Raymi significa festividad, fiesta. El Inti es el sol, ¿sí? Los cronistas occidentales determinaron, dice, estos indios son adoradores del dios sol, y eso es falso. Tiene un fin. Por eso trabajamos en una dualidad. Padre Inti, ¿sí? El Padre Sol, la Mamaquilla, que es la Madre Luna. Estos frutos, hortalizas que nos da la tierra, están colocadas de manera muy estratégica. No las ponemos por decoración o porque parezca bonito. Se unifican primeramente porque para nosotros en las filosofías andinas todo tiene sexo. Tienen sexo las montañas, tienen sexo los surcos, las lagunas, los ríos. Sabemos si es un río hombre o un río mujer. Sabemos si esta patata que está aquí es una patata hombre o es una patata mujer. Lo mismo con las manzanas, las uvas, las frutas. Siempre se pone aquí el macho y la hembra, o el hombre y la mujer. Si hablamos de energía, se pone la energía negativa, la energía positiva. Si hablamos de energía macro-relacional intrínseca de cada uno ser humano, nosotros decimos que esta energía es una dualidad entre el balance y el equilibrio entre el bien y el mal. Cada uno siempre elige qué camino elegir. Depende de lo que hagamos, la madre tierra, el universo, sus creencias religiosas, doctrinas, dogmas, filosofías y pensamientos le van a otorgar. Si yo creo que al comerme esta fruta, este día, me voy a sanar de muchísimas enfermedades, esto le va a ocurrir. Pero si te empieza y dice, pero si solo es una manzanita media podrida, mejor ni me la como porque me dolerá el estómago. Eso significa que le va a doler el estómago y con seguridad le traerá problemas estomacales. Nosotros somos los que le damos el sentido de cuidado y de perseverancia y de importancia a cada uno de los detalles que hacemos en nuestro cotidiano vivir. Si usted es latinoamericana, siéntase orgulloso de estar
en una cultura que Europa está en deuda histórica con todos los jóvenes de todas las clases sociales y de todos los sistemas educacionales. Han sido exterminados de la manera más vil, más cruel y más inhumana. Este es el reflejo de lo que para mí descompone el alma, el corazón, incluso el estómago, nada más verlo. Pero imagínense si hubiesen habido cámaras en el siglo XIV. Sí, me remonto a 5.531 años, me remonto a 210 millones de indios, indias mal llamados, han sido exterminados y aniquilados de la manera más infrahumana posible. Pero de nosotros no se acuerda nadie, ya hasta ahora, siglo XXI, nadie ha pedido perdón. Ninguna mentalidad occidental, el 70% franceses, holandeses, media Europa, ¿no? Hasta ahora no ha habido un perdón, por lo menos. No ha existido. No obstante, los alemanes sí. Los alemanes, para mí, les considero una de las sociedades más poderosas, educacionalmente, socialmente, económicamente. Supieron establecer. ¿Cómo lo lograron? Es sorprendente. Eliminaron parte de la historia. En sus sistemas educacionales de escuela, colegio, jardín, colegio, universidad, ya no existe nada que tenga que ver con la época hitleriana. Los libros de esa época de los alemanes, a los niños nuevos, ellos ni siquiera saben quién es Hitler y nunca lo van a saber, porque el sistema educativo alemán se encargó en borrar la parte nazi. ¿Sí? Un sistema maravilloso, de ahí que han evolucionado y respeto a esa cultura. ¿Cómo lo hicieron? Primero pidieron perdón y segundo, indemnizaron a todos los descendientes de los campos de concentración que fueron exterminados. Han sido indemnizados económicamente, con plata, con casa, con perdón y con monumentos de perdón hacia sus próceres y víctimas que padecieron en esos campos de concentración. Y solo fueron 6 millones de seres humanos muertos. ¿Qué pasa con 210 millones? Esa es la gran incógnita. Sin embargo, cuando venimos a estos países nos dicen espiritualidad, paz, amor, equilibrio, armonía. Esta fiesta, el momento que nosotros vamos a bailar, no solo estamos bailando el cuerpo, esa es la mente occidental. No solo disipamos nuestro estrés, desconectamos, dicen aquí, ¿no? No. El momento que usted está zapateando, está despertando a los abuelos que le pertenecen por añadiduría en su sangre, en su corazón, en su alma, en su mente, a sus bisabuelas, a sus tatarabuelas. En cada latinoamericano, hombre y mujer, usted una trenza, que no se vista con anacos, con ponchos, con sombreros, incluso que no haya podido hablar su lengua, la que le pertenece, el quichua, también es otro runa. De hecho, la palabra runa significa ser humano, pero es un ser humano enraizado, reconectado a una cadena vibracional energética poderoso de la energía telúrica. Telúrica es el universo, la Pachamama, es absolutamente de sincronización. Si usted quiere sentirse runa, este es su día maravillosamente de pedir perdón por las malas acciones que como humano tenemos, porque no existe la perfección, de reencontrarse con otro tipo de culturas, de aparcar los racismos, las xenofobias, de aparcar todo tipo de discriminación por ser hombre, por ser mujer, a esa lucha tan absurda y estúpida entre el feminismo y el machismo. Esta es unos problemas políticos de intoxicación a nivel neuronal en las sociedades del mundo. Dividir el núcleo de una sociedad que es el hogar, el Ayllu decimos en quichua, Ayllu, la familia. Contraponer a esposo y esposa, papá y mamá a pelearse para que sus hijos queden a la deriva, al amparo y a la benevolencia del destino, donde cunde el individualismo, el egoísmo. Esto es lo que quieren los poderosos que dominan y controlan económicamente las naciones del planeta. Destruyen la familia, destruimos el concepto de unidad. En eso los quichuas lo tenemos sumamente consagrados. Lo más sagrado que existe en la vida de una mujer runa, de un hombre runa, es el hogar. Porque del hogar nacen los principios, los valores, la dignidad, el respeto, el amor hacia tu identidad y cultura. Pero si los padres, cabeza de familia, rompemos esta línea de equilibrio, entonces ahí nos encontramos con estas sociedades de los Nini. Acogieron la sociedad con total normalidad en la que están viviendo, pero podían enriquecerse.
Porque si sus padres vienen de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de cualquier punto del mundo, incluso si son españoles, pero se casan con alguien extranjero fuera de Europa, o con alguien de América Latina, o Asia incluso, o África incluso, de ires y venires en el que tenemos que aprender a vivir con lo bueno y con lo... Hermanos, hermanas, es un día de consagrarse con los pueblos andinos, que aunque no sea, a los europeos les digo, bienvenidos a encontrarse con su que tenía. En nuestras culturas no existe esto. Nosotros nos peleamos. Si había una familia de 4 hijos y papá y mamá ya son viejitos, los hijos dicen, mira, papá, mamá va a vivir conmigo. Y el otro dijo, no, contigo será un mes y conmigo 1000, y se pelean. Nos peleamos porque se amaban. Pues, Jayalia es una palabra muy aymara, muy andina. Significa felicidad, bendiciones, ¿no? Que el universo nos bendiga, que la Pachamama nos bendiga, que los 4 puntos, elementos cardinales que rigen el universo, es decir, Yacu, Nina, Guaira y la Pacha, o sea, la Madre Tierra, ¿no? En nuestro interior. De hecho, pensarlo, nosotros somos 3 partes de líquido, somos agua. Entonces, somos hijos directos del gran Yacu, el gran poderoso espíritu de las aguas, mares, ríos, lagunas, vive en nuestros corazones. ¿Qué hace? Da la vida. Pues nosotros, igual que este gran espíritu del agua, intentemos dar la vida en los momentos más conflictivos. Dar la vida significa perdonar cuando nos ofenden. Dar la vida es reconocer que me he equivocado. Dar la vida es que no espere que sea demasiado tarde para pedir perdón. Este Inti Raymi es un día de espiritualización, de enraizamiento con la Madre Tierra, bajo las tradiciones ancestrales de los Andes, y principalmente en este día, gracias a la nacionalidad quichua Otavalos. Así que para ellos vamos a darles un caluroso y fuerte aplauso, por favor, a los masis de Otavalo, en Imbabura, el norte del Ecuador. Guapo, aquí tenemos una aymara de Bolivia, que también está en quechua de Bolivia. Sí, quechua de Bolivia. Que le vamos a dejar que nos dé unos saludos también, hermano. Es una simi, por favor. Muy buenas tardes. Y me inaña Casanquichis Gualejachu. Es una cuna. Desde Bolivia, un saludo desde Cochabamba. Yo a quechua Gani. Por eso hablo también quechua y un saludo. Y pues también el 21 hemos estado en Barcelona celebrando el Inti Raymi y justamente no hemos podido estar indiferentes ante nuestros hermanos de Otavalo. Hoy estamos presentes y también seguimos haciendo todos los años celebrando este Inti Raymi, siempre con nuestro Amauta, Amaruk. Gracias a él y seguimos nosotros fortalecidos nuestras culturas, que también en Bolivia hay bastante culturas y con distintas naciones, podríamos decir, con distintos idiomas. Y por eso nuestro Bolivia también es un estado plurinacional. Gracias, Amaru. Vamos a darle un caluroso aplauso. Vamos a tener ahora un representante quichua Otavalo. Jorge Benítez, por favor, ven por aquí. Ven por aquí. Vamos a darle un caluroso fuerte aplauso. Allá tenemos otro Runa músico también. Es un yachak de la música. Ya le vamos a tener el placer de oírlo. Tenemos a Jorge Benítez, que aquí donde le ven, guapo, sexy, muy metrosexualizado, ¿no? Muy guapo. Es una eminencia dentro de la conservación del arte, de la danza. No es lo mismo bailar que danzar. Bailar es bailar el reggaetón, ¿no? La cumbia, la salsa, una sardana, eso es bailar. Pero danzar es brindar un tributo a los muertos de nuestra felicidad, agradecer a nuestros apus, que son nuestros grandes espíritus, y que esas danzas cuentan la historia milenaria de nuestros pueblos. ¿Qué mejor que nos pueda decir este maestro, coreógrafo, un genio en la puesta en escena teatral y musical? Jorge. Muchísimas gracias, Amaru. Te damos las gracias por haber asistido y haber aceptado pues esta invitación para esta noche. Y gracias a todos ustedes por haber venido y asistido para celebrar todos juntos el solsticio de verano, como es la fiesta del Inti Raymi. Para mí es un gran placer, gracias por cederme el micrófono. Como dice, danzar no es solamente bailar, sino es
sentirlo con el corazón, sentir, bailar para la Pachamama, para el Taita Inti. Un agradecimiento para nuestra Madre Tierra, un agradecimiento para Taita Sol. Eso nomás es, compartimos con todos ustedes, esperamos que esta noche se diviertan. Al ritmo de Inti Raymi, muchos artistas en camino, y gracias por venir, muchísimas gracias. Una noche de música, color, sonido, danza. Es decir, si estamos aquí con catalanes o cualquier europeo de otra cultura, me encantaría de sobremanera después preguntarle qué le parece este Inti Raymi, compartir con hermanos y hermanas latinoamericanas, hermanos runas, quichua de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, gente nativa, originaria del Amazonas también se encuentra por aquí. Así que es un día muy especial. Un día para decir, este día voy a darme la oportunidad de renacer. Les recuerdo que lo que hace Occidente, el 31 de diciembre, ¿sí? 31 de diciembre es el fin de año. Y el fin de año ustedes sacan los pavos, los latinoamericanos han aprendido a coger los pavos. Pavos, la mejor comida, la mejor gastronomía, el mejor festín, con la mejor bebida y se comparte con la familia, seres queridos, etcétera, etcétera. Para nosotros, hermanos y hermanas latinas, latinos, runas, ya lo saben, huarmicunas de Otavalo también lo saben, ¿no? Es el año nuevo. Para nosotros es el año nuevo, porque nosotros no manejamos un calendario gregoriano, occidentalizado, romano en este caso. Nosotros manejamos nuestro propio calendario. De hecho, el calendario de nosotros, el calendario Viga, tiene 13 meses, no 12 como Occidente. Para que se den cuenta que hasta trabajar más y tener más ganancias, no económicas sino espirituales, porque recordar que la reunión del Inti Raymi es una reunión comunitaria. El pensamiento filosófico y político de nuestras culturas es comunitarismo, que no tiene nada que ver con el comunismo. Ojito con esto. Comunitarismo es el trabajo en comunidad. Esta mesa que están aquí, ahora lo hemos hecho solo 4 personas, pero en realidad deberían aportar cada una de las personas que están aquí, incluyendo los guaguas, es decir, los niños, las niñas, tenían que venir a ayudar a formar parte, para que parte de vuestro corazón, de su alma, de su voluntad, de su espíritu, esté depositada en esta huaca. Esta huaca, un término que significa en quechua un lugar sagrado, una tierra consagrada por cada uno de nosotros. Así que eso lo vamos a hacer más adelante, porque todo esto que está aquí, que nos vamos a servir o tomarán como ofrenda para poder enterrar a la Pachamamita o llevarse a casa unos granitos que nos pueden dejar en una planta como ofrenda y protección para su casa, para vuestro hogar. Es una de las tradiciones mágicas que la pueden tener. Es un día de sanar dolores del alma, del pasado. Es un día de decir, quiero cambiar, quiero mejorarme como padre, como esposo, como amigo, como hijo, como trabajador, como ser humano. Así que bienvenidos a este fin de año de las culturas y naciones de los Andes. Algo hemos de seguir aprendiendo. Al menos aprenderemos algo básico. Algo que me encanta de los catalanes es que, por ejemplo, luchan incansablemente, ¿sí? De manera, bueno, no digamos ancestral y milenaria, pero sí, por lo menos vienen muchísimos años luchando por la reivindicación de su identidad, ¿no? Es válido, tremenda. Tienen una lengua. Yo que he estado en las mejores universidades del mundo hablando con filólogos, dicen, no es una lengua, es un dialecto. Pero si lo digo a los catalanes, me han escapado a cortar mi trenza. Así que quizás el griego para otros países. El quechua no se derriba de nadie. Se derriba. Miren, por cierto, les invito a que miremos el Taita Inti. Está tan radiantemente al caer la tarde, ¿no? Qué maravilloso. En los Andes, en Bolivia, siempre estoy recorriendo América Latina, se extiende que levantar las manos en dirección al Taita Inti en este día es un día de sanación. Si alguien lo puede creer, vamos a hacerlo. Por favor, miramos para allá un momentito, giramos hacia la puesta del sol, cerramos los ojos y empezamos. Yupaychani Taita Inti. Yupaychani Taita Inti.
Yupaychani Pachamama. Bajamos las manos. Muy bien. Gracias. Y ahora la organización me dice que empezamos unas palabras de una de las mentoras de esta maravillosa fiesta. ¿Dónde está la Masi María? Masi María Oblata, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? Sí, vamos a darle un caluroso fuerte aplauso porque como estamos en el tiempo de la feminidad, quien está siendo mentora de todo esto año tras año es esta maravillosa mujer junto con toda su comunidad. Así que les pido encarecidamente a esta maravillosa guerrera ecuatoriana, Quichua Tobalo. Bueno, buenas noches, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este gran evento cultural que es el Inti Raymi. Uno de los eventos más importantes del Callejón Andino para nosotros. Bienvenidos a todos, esperamos que puedan disfrutar este gran evento. Al cabo de la noche vamos a tener varios eventos como danza, música y música tradicional, entrega de castillos y esperemos que pues, todos disfrutemos del evento. Quiero también darle aquí la bienvenida aquí a mis compañeros que este año pues han sido uno de los protagonistas también de este gran evento, los organizadores priostes, sí. Los organizadores priostes que son aquí el señor Toki Sam desde Barcelona, el señor Jorge Benítez del Grupo Saigua, la señora Daisy, el compañero Fabián, que son uno de los priostes organizadores del 2023. Para mí ha sido una base muy fundamental para poder seguir realizando este evento, ya que año tras año, durante muchos años he venido organizando por la cultura y porque nuestros hijos pues sigan y se mantenga la cultura, no se pierdan. Entonces yo quiero dar las gracias aquí a mis compañeros que han sido una base bastante fundamental de este evento, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. También quiero dar gracias a todas las entidades que nos han colaborado, a mi gran colaborador que está aquí, el señor Gabriel Fernández, que es el regidor de Esquerra Republicana, que necesito que me den un aplauso para él, por favor. Gabriel, bienvenido, de verdad muchísimas gracias una vez más, siempre tú colaborándonos para este evento, que sé que para ti como eres parte también de nosotros, que eres de Uruguay, pues siempre has estado compartiendo con nosotros de este evento, ¿no? Y también quiero dar las gracias a todos aquellos que están aquí, al consulado ecuatoriano que está también aquí, representantes, también nos han venido también a acompañar en este gran evento. A todas aquellas personas que también han hecho posible, que son el Bar Restaurandana, el Durandeño, bueno, son muchos más que aquí el compañero Saigua dará a conocer. Bueno, por mi parte, pues no vamos a alargar mucho, queremos que este evento se haga de la mejor manera y vamos a dar paso, pues a dar la bienvenida aquí a nuestro protagonista, el señor Jorge Benítez, y luego pues a continuación haremos también, quiero dar las gracias aquí a mi compañero, venga, usted, al compañero Amaru, que es también parte de este evento, el gran colaborador para este evento también que ha formado. Entonces quiero dar un aplauso. Entonces aquí le paso la palabra a mi compañero Toki Sam de Barcelona, que también es un colaborador. Gracias, muchísimas gracias de corazón a todos. Espero que nos acompañen hasta el final. Esto se acaba cuando sale el sol. Lo sabemos, a las 5:30 empieza a salir el sol. Es el último baile que haremos. Bueno, pues entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Toki, primeramente agradecerles a ustedes por la presencia
que sin ustedes un evento como este de gran magnitud no sería posible. Agradecer a todas las personas que se han dado cita, colaboradores, instituciones, compañeros, amigos, familia, a todos los que están apoyándonos, ¿no? Un año más para que se realice este evento que es milenario, como es el Inti Raymi, y esperamos que todos disfruten de la música, danza que tendremos. Muchas gracias también a las agrupaciones que están dando cita aquí, como son de Perú, Bolivia y Ecuador, fraternidades dancísticas y musicales. Muchas gracias por la acogida y esperemos que sea de su agrado y todos puedan disfrutar de este Inti Raymi 2023. Muchas gracias.